Llegamos a Transportar a buscar nuestro paquete. Vamos a ver cómo sea el proceso. Vemos que parece que acaba de llegar algo. Vamos a ver qué paquete esté aquí. Después de un largo rato esperando, arrancamos. Yo sé que tengo una deuda pendiente con ustedes, no se lo había mostrado el DJI Mini 2 que compré. Entonces vamos arriba con el video para que ustedes vean este poderoso. Va a salir el 3 ya, pero si ustedes son como yo, que no les gusta eso de estar en 1, 2, 3 en este relajo, pues vamos para que vean esta maravilla tecnológica. Vamos arriba. Entonces vamos a comenzar a abrir este paquetico. Miren cómo llega, así un fuerte paquete, más chulo que qué alegre, qué contento me sentía yo. Vino desde Santo Domingo, claro está, a parar a la ciudad de Santiago de los Caballeros. Y miren qué hermosura. Bueno, el paquete no tanto, sino lo que viene adentro es lo lindo. Viene ese DJI Mini 2 para que lo vean. Ahí está, mire, así viene con su cajita, muy chulo, lo hay blanco la caja, pero el dron es gris. Sientan la emoción así, míralo ahí, el DJI 2 Mini 2. El full combo compré, porque es mejor así, no estar comprando chiquito, es un asunto. Es mejor comprar el combo, les recomiendo que hagan eso. Miren el bulto, a mí me gusta más la mochila. Ojalá DJI haga mochilas con los drones que hay. Miren el control o el mando como lo conocen. Y el poderoso, este es el aparatico, este es el man, este es el fuerte. El Mini 2 DJI, lo cual les recomiendo que se nutra más si usted va a comprar un dron y no cometa errores. Que como quiera aquí estamos, miren, trae su manual y los cables. Aquí dentro también seguro está la batería, mírenlo aquí como está el cable. Ahí está para iPhone, para lo que usamos de Android. Aquí está la batería, miren. El full combo solo trae 3 baterías. Ya yo le voy a explicar lo que hicimos con cómo yo conseguí otra batería. Que no conseguí, yo la compré. Vamos a quitarle el papelito. Miren qué chulo esto, Ahí está, 2 baterías. La tercera está dentro del dron, del poderoso, no están cargadas. Tienen que darle su tiempo de carga. Recomienda que la cargue completa todo. Así evitar algunas situaciones. También debe de cargar el control, que viene con 2 baterías también. Con 2 niveles de batería, perdón. Ahí está el control. Está un poquito rápido el video. Es que ya lo hemos visto bastante aquí en YouTube, pero era para yo mostrarle el mío. Ahí está, miren qué chulo. Los controles, todo. El control, perdón, y ahí ve. Esto es una joya tecnológica que espero que disfruten si lo tienen. Y si lo van a comprar también. Por eso les digo que deben de informarse cuando van a comprar un dron. Porque esta es una marca reconocida, ya hay otra marca que dan algo extra por un poquito menos de precio, pero esto es como el iPhone de los teléfonos. Este es el DJI de los drones. Ahí están los cables y las aspas. Ahora se las muestro, no crean que hemos terminado. Aquí están otras cosas, otros objetos, el cartón pelado y los manuales. También le explicaré para qué sirven los manuales, que eso está de más explicarle, pero ya aquí se lo voy a explicar también. Vamos a ver cuántos manuales trae. Si no me equivoco son 2, vamos a verificarlo. Ahí está el manual del dron, el manual de control y otros manuales ahí que indican de información, los manuales de bulto también. Y ahí está el código QR, que con eso usted lo buscará en una plataforma, porque ya le explico que no está en Google Play. Y un paquete de hélice, aquí lo tengo, viene con su detalle. Ahí está, paquete de hélice. Ya he usado algunas, ni modo. Ahí está el destornillador. A usted se le puede caer y rompérsele una hélice, pero tiene mucha. Ahí tiene un par de repuestos, es bueno que compre. Y el protector del gimbal también tiene que comprarlo, por si acaso, porque ya les cuento. El protector de gimbal viene siendo ese plastiquito que tiene ahí, míralo ahí, este plastiquito. Y otra
cosa también, es bueno tener una batería para que sean la del dron y las otras 3 completas. Pero tal vez me salió un poquito más caro porque yo dejé de eso y ya te cuento, mira lo que sucede. Yo dejé botado el protector y por eso aproveché y compré una batería más que me da un beneficio extra. Como resultado, ahora tengo 2 horas de vuelo. Si tú te quedas con una 3, te queda 1 hora y media de vuelo. Tampoco es completo porque es que depende de los modos. Así te va a durar de 25 a 30 minutos el vuelo. Vamos a parar de hablar y vamos a probar el dron. Pero antes tengo que explicarte algo de la aplicación. Vamos allá. Tú sabes que por bochinches extranjeros esto no está en Google Play, entonces tienes que buscarlo en una página web. En su página web está la descripción, porque aquí en el Play no está. Entre los manuales se encuentra el código QR que te llevará a la app, que es a la página donde está la app que puedes descargarla. Ya te explico. Pues tú escaneas el código QR, te lleva a la página y de la página tú aprovechas y la descarga. Eso es breve. Bueno, si tienes un buen internet, aquí en República Dominicana estamos un poquito atrasados con eso. Te va a descargar el archivo así, de esa manera. No es, a esto debe estar ya un poco más pesado porque lo han actualizado. Seguro te van a salir las últimas actualizaciones que están dando. Algunas están dando problemas, otros no. Depende. A mí en 2 ocasiones me dio problemas, después fue resuelto, no sé actualmente, pero ya me están funcionando muy chévere y ahí está descargando. Mira el proceso, que chévere es, y ya que está en la te instalado en el teléfono, entonces aprovechamos para mostrarte un poquito lo que es la interfaz y así, y ahí tú verás cómo sube rápidamente en unos 2 segunditos. Te saldrá la interfaz donde está la galería de fotos, todo eso para volarlo. Y vamos a probarla. Vamos a grabar la pantalla y a ver qué encontramos. Sí. Vamos a eso. Vamos a darle al botón home. Y ahí arrancó. Eso. De ahora en adelante depende de tu instinto. Es bueno que juegues un poquito con los colores. De noche no es muy recomendable. Depende para lo que lo vayas a utilizar. Si eres experto en fotografía ya es lo mismo. Configuración, jugar con el ISO, así sucesivamente. Observa esta opción que salió, ya te explico. El crédito que apareció es porque esto tiene esos 2 sensores, ya no tiene más sensores. Quizás en el número 3, en el Mini 3 que vayan a sacar, quizás lo pongan y deben de ponerlo porque ya hay otras marcas que lo están agregando. Entonces ya es un asunto de competencia. ¿Cuál nos beneficia a nosotros, los que consumimos los productos? Seguimos para adelante. Te digo en los comentarios si tú quieres que yo te enseñe un poquito más del seteo, la configuración y todo el asunto del vuelo, que aquí en República Dominicana no es un problema todavía el vuelo de dron, pero ya llegarán esos días, porque en realidad he visto fotos de más de 300 metros y sabemos que tenemos un límite de 120. Ya de ahí para arriba nos comenzaremos a topar con otros aviones, helicópteros, avionetas, así sucesivamente. Te recomiendo que calibres brújula. Yo no lo hice, yo le di con todo. Yo estaba desesperado. Yo lo que quería era volar el dron. Imagínense, era una fiebre. Yo quería darle para allá, yo quería probar esta vaina. Esa tecnología casi alienígena. Hay otros drones ya que se están poniendo al nivel de DJI. Pero te digo, esto se está poniendo que depende de ti, de tus gustos y de tu seguridad. Yo compré DJI porque fueron los primeros que arrancaron con drones y son los que tienen un poquito más de experiencia, pero le digo que ya los otros también están adquiriendo experiencia y haciendo unos mejores drones. Si no mejores, son casi, pero van ahí casi cara a cara. Lo que lo diferencia es muy poquitas cosas. Mira, como es de noche, aquí yo en el barrio le estaba dando seguimiento y probándolo. Yo te recomiendo que desde que lo tengas comiences a volarlo. Le gastes esa batería sin pena, porque mientras más lo buena, más vas adquiriendo experiencia. También tienes un tipo de radar y un mapa. Mira, aquí yo estoy jugando con el ISO, pero como yo no sé mucho de fotografía, yo lo tengo siempre en modo automático. Pero si a ti te encanta la fotografía y lo vas a usar para eso, para sacarle beneficio en video y fotografía, yo te recomiendo que hagas un cursito de fotografía.
¿Qué es lo recomendable? Yo lo voy a usar para otra cosa, para medio ambiente y la protección del medio ambiente, que ustedes saben que yo soy loco con eso del medio ambiente. Por eso te dejo por ahí arriba el otro canal que tengo. Miren ese atardecer de Santiago de los Caballeros. ¡Wow! Y si no sabes mucho tampoco de dron, puncha, no te apures, punche, que aprendiendo y viendo claro a nosotros los youtubers, usted también va a adquirir más conocimiento de la situación y del dron. Usted lo sube, lo baja, siempre recordando de que no tiene sensores este dron. Simplemente lo de aterrizaje que lo tiene en la parte posterior. Según vaya dando el tiempo, así usted verá que le van metiendo más tecnología a los ministos o a los mini. Porque esto para nosotros los aficionados es el dron perfecto. Usted prueba los joysticks, todo en el primer vuelo. Por si acaso hay un error, pero también antes de comprarlo usted debe de asegurarse que lo está comprando a fuentes oficiales. O sea que no se deje engañar. Usted sabe en el país que vimos y que la gente vive de los engaños. Donde quiera, no es simplemente de República Dominicana. Por eso es que debe de cuidarse un poquito más. Les digo que yo sí me he divertido con esto. Yo tenía tiempo, yo tenía más de un año estudiando esta situación de los drones y para qué lo iba a necesitar. Así que si usted cree que puede comprar un dron que le va a sacar beneficio o le va a ayudar, dele para allá, señor. No lo piense mucho. Otra cosa, aquí tú verificas el nivel de la batería, con solamente presionando una sola vez. Si lo presionas 1 y 2 y lo dejas pisado, ahí el dron encenderá. Por aquí también puedes transferirlo sin necesidad del control. Pero eso yo te lo voy a explicar en otras secciones. Si tú quieres que yo te dé más tips de eso, pues tú me lo dejas ahí en los comentarios. Al igual que el control, por ahí está el botón de encendido, el botón de despegue y de vuelta a casa, los modos para colocar el teléfono celular, los dispositivos, los joysticks, para retratar, tomar video y los zoom. Miren lo hermoso que se ve ese caballo de Troya. Usted puede tomar imágenes como esa, así, también nocturna, así. Mire esta también del Diego de Ocampo, así. Mire el dron ya en vuelo. Aquí estaba intentando hacer un vuelo de día. Esto también se logra automáticamente, se puede hacer manual, pero hay unas opciones que se llaman Quick Shot, que usted lo puede hacer en modo cohete, así en cenital, la cual yo soy loco con ese tipo de imagen. También puede hacer una panorámica y una 360. Observe qué chulería, usted puede ir. También esto sirve mucho para el mapeo, que luego le estaré haciendo otro video de cómo yo lo utilizo para el mapeo y de poner estas imágenes en el mapa. También la puede publicar en Facebook. Por eso le digo, comente si quiere saber más opciones de esto del DJI y cómo se usan. Observen aquí ya, qué chévere, ya lo estoy dominando un poco más después de unos 3 días. Ya yo lo estaba usando, era con vista a lo que me dedico, que me encanta, le digo, el medio ambiente. Aquí estamos viendo la presa de la otra banda, que por ahí también aparecerán videos. Y hasta aquí todo. Si eres nuevo en el canal, mi nombre es Ovalureña Sosa. Te invito a que te suscribas, le des like y compartas el video. Te saldrán los videos que he tomado con el DJI. Por ahí te aparecerá mi otro canal, La Voz del Yaqui, y así sucesivamente. Pues, cuídense. Si quieren más saber del DJI Mini 2 o quieren otra manera de cómo explicarle, pues me dejan saber ahí en los comentarios, que bastante hay gente explicando aquí ya en YouTube. Uno más, no importa, pues nos vemos después. Cuídense.